El secreto del magnate. Prepárense para una historia que los dejará sin aliento y hará que se cuestionen todo lo que creían saber sobre el destino y la familia. Hoy no vamos a escuchar un cuento cualquiera, sino el mejor que escucharán en mucho tiempo. Dale a me gusta a este video ahora mismo para que sigamos creando contenido así de increíble. Suscríbete y no olvides activar la campanita. Él nunca imaginó que, al subir a ese taxi en una noche lluviosa, el destino lo estaría esperando con una sonrisa astuta, listo para desvelar un mundo que había construido con tanto cuidado. En aquel coche le aguardaba el pasado, en el rostro de una mujer que nunca olvidó, y en sus brazos, un niño. Un niño con unos ojos idénticos a los suyos. La ceguera del magnate, Manuel Suárez, magnate inmobiliario y financiero de 42 años, apretó con fuerza el volante de su lujoso Audi A8. La lluvia fina caía sobre las calles de Madrid, pero apenas la notaba. Su mente estaba absorta en los detalles de una fusión corporativa que acababa de cerrar. 2 años de negociaciones, culminados con una firma que duplicaría el valor de Inversiones Suárez. Debería sentirse exultante, pero mientras observaba a la gente cruzar la calle, parejas jóvenes de la mano, padres con sus hijos, ancianos disfrutando de un sol que se escondía, una familiar sensación de vacío se instaló en su pecho. Lo tenía todo. Una de las fortunas más grandes de España, propiedades en 3 continentes, un jet privado y una colección de coches de ensueño. Todo, excepto a alguien con quien compartirlo. La luz del semáforo cambió y Manuel aceleró, dirigiéndose hacia el campus de la Universidad Complutense. No era necesario que asistiera a este evento benéfico. Su fundación donaba millones cada año en becas, pero su jefa de relaciones públicas había insistido en que su presencia daría mayor relevancia a la ceremonia de graduación. Es bueno para la imagen de la empresa, le había dicho. Mientras conducía, sonó el teléfono con la melodía que había asignado a su asistente, Lucía. Dígame, Lucía. Señor Suárez, le recuerdo que después de la ceremonia tiene una cena con los inversores japoneses. El chofer lo estará esperando para llevarle directamente al restaurante. Cancelado, respondió sin dudar. Dígales que ha surgido un imprevisto y que los veré mañana a primera hora en mi oficina. Un breve silencio precedió la respuesta de su asistente. Señor, estos inversores volaron exclusivamente desde Tokio para... Mañana, Lucía, interrumpió con firmeza. Cerré la fusión con Giralda Technologies esta mañana. Merezco una noche para mí. Como usted desee, lo reprogramaré, cedió ella. ¿Necesita algo más? No, gracias. Nos vemos mañana. Manuel colgó y se desvió hacia la entrada del campus. Un guardia reconoció de inmediato su vehículo y lo dirigió a la zona de invitados especiales. El decano de la facultad lo esperaba en la entrada del auditorio. Señor Suárez, qué honor tenerlo con nosotros, lo saludó, extendiendo la mano con una sonrisa que oscilaba entre la admiración y el interés puramente financiero. Su generosidad ha transformado la vida de cientos de estudiantes. Manuel le devolvió el saludo con un apretón de manos firme y una sonrisa practicada. El honor es mío, decano. Estos jóvenes son el futuro de nuestro país. Frases prefabricadas que los periodistas amaban citar. Manuel las pronunció casi automáticamente, mientras seguía al decano al interior del edificio. Un murmullo de expectación recorrió el auditorio al verlo entrar. Reconoció las miradas, curiosidad, admiración, envidia e incluso desdén de algunos académicos que probablemente lo consideraban un simple empresario sin refinamiento intelectual.
Si tan solo supieran que había abandonado un doctorado en economía para salvar el negocio familiar tras la muerte de su padre. Pero ese Manuel había sido enterrado hace mucho, bajo capas de éxito corporativo y soledad autoimpuesta. El decano lo guió a la primera fila, donde se sentaría junto a otras autoridades. La ceremonia comenzaría en breve. Manuel hojeó el programa que le habían entregado. Discursos, entrega de diplomas, más discursos. Calculó mentalmente cuánto tiempo tendría que permanecer allí antes de poder excusarse cortésmente. Mientras esperaba, su mirada vagó por el auditorio, observando a las familias tomar sus asientos. Rostros llenos de orgullo, algunos conteniendo lágrimas. Padres que probablemente habían hecho sacrificios para que sus hijos llegaran hasta allí. Abuelos que quizás nunca habían puesto un pie en una universidad y ahora veían a sus nietos graduarse. Y entonces la vio a ella. Fue como un golpe físico, una sacudida que lo dejó momentáneamente sin aliento. En la sección central, unas 10 filas más atrás, una mujer de cabello oscuro y piel morena tomaba asiento. Llevaba un elegante vestido rojo con pequeñas flores blancas, y su cabello caía en suaves ondas sobre sus hombros. No era posible, no podía ser ella. Clara Morales. El nombre destelló en su mente como un relámpago, iluminando recuerdos que creía olvidados. Clara, la mujer que había trabajado como ama de llaves en la mansión Suárez durante casi 3 años. Hasta que se fue abruptamente hace 22 años. Manuel se enderezó en su asiento, intentando confirmar si de verdad era ella. La distancia y el ángulo dificultaban la certeza, pero algo en su postura, en la forma en que ladeaba ligeramente la cabeza al sonreír, era inconfundiblemente Clara. ¿Qué hace ella aquí?, se preguntó. Clara no tenía familia en Madrid. Había venido de un pueblo de Andalucía. Tras su partida, habían circulado rumores entre el personal de que había regresado a su tierra natal. Y entonces, mientras Clara se giraba para hablar con alguien a su lado, Manuel vio a la joven que la acompañaba. Una estudiante con un birrete y toga azul, y una banda dorada que indicaba que se graduaba con honores. Debía tener unos 22 años, con el cabello largo y liso y un perfil que, el corazón de Manuel, se detuvo por un instante. Era como mirarse en un espejo, reflejando el pasado. Aquella joven tenía sus mismos ojos grises, su misma mandíbula definida, incluso algo en la curva de su sonrisa, que él había visto cientos de veces en fotografías familiares. Era imposible, y, sin embargo, las fechas encajaban con aterradora precisión. Clara había dejado la mansión Suárez abruptamente, sin despedirse, solo unas semanas después de aquella noche, la noche en que él, recién regresado de la universidad, había bebido demasiado celebrando el éxito de su primera gran adquisición corporativa. La noche en que se había cruzado con Clara mientras ella terminaba de limpiar su estudio. La noche que había permanecido borrosa en su memoria, enterrada bajo la resaca y el ritmo frenético del día siguiente. ¿Se encuentra bien, señor Suárez? La voz del decano lo trajo de vuelta al presente. Parece que ha visto a un fantasma. Tal vez lo había hecho. El fantasma de una posibilidad que nunca había considerado. Perfectamente, respondió, con la voz ligeramente tensa. Solo recordaba un asunto pendiente. El decano asintió, malinterpretando su perturbación como la impaciencia típica de un empresario. Pero Manuel ya no prestaba atención. Su mirada había regresado a la joven de la toga azul, que ahora reía de algo que Clara le había susurrado al oído. El parecido era innegable. Cualquiera que conociera a los Suárez lo vería. Los mismos rasgos que Manuel había heredado de su padre,
y su padre de su abuelo. La marca genética de una familia orgullosa de su linaje. Una idea comenzó a formarse en su mente, terrible en sus implicaciones. ¿Podía aquella joven ser? No, tenía que haber otra explicación. Coincidencias genéticas, un parecido casual. Tenía que ser eso. Pero a medida que la ceremonia comenzaba y el decano daba su discurso de bienvenida, Manuel no podía apartar la mirada de aquella joven. Y con cada minuto que pasaba, cada gesto que observaba, la certeza crecía en su interior. Necesitaba saber. Necesitaba hablar con Clara. Preguntarle directamente. Enfrentar un pasado que quizás había vuelto para alterar por completo su presente y futuro. ¿Cuál creen que es el mayor miedo de Manuel en este momento? ¿Por qué creen que Clara nunca se lo dijo? Dejen sus comentarios abajo y denle a like. Los aplausos lo sobresaltaron. El decano había terminado su discurso y ahora presentaba a la representante de la promoción. Es un honor presentarles a nuestra próxima oradora, anunció el decano con evidente orgullo. Graduada con los máximos honores en Derecho Internacional, beneficiaria de la beca de Excelencia Académica Suárez y recién aceptada en un prestigioso máster en la Universidad de Salamanca. Damas y caballeros, Lucía Morales. Una nueva ronda de aplausos, esta vez más entusiasta, llenó el auditorio mientras la joven de la toga azul se levantaba de su asiento. Manuel la vio ascender al estrado. Su nombre era Lucía, no Lily como había pensado, y llevaba el apellido de su madre. Pero aquellos ojos, aquella forma de caminar con determinación y la cabeza alta, todo en ella gritaba Suárez. Mientras la joven subía al podio y ajustaba el micrófono, Manuel sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Solo existía ella para él, y esta joven que podría ser, que casi con seguridad era, su hija. Lucía comenzó a hablar con una elocuencia y confianza impresionantes. Su discurso sobre la responsabilidad de los privilegiados hacia los menos afortunados, sobre cómo la educación era el verdadero igualador social, resonó con una convicción que Manuel no había sentido en años. Escuchó cada palabra, cada inflexión de su voz, buscando en ella ecos de sí mismo, y los encontró, en su estilo argumentativo, en cómo estructuraba lógicamente cada punto, la forma en que levantaba una ceja cuando enfatizaba algo importante, gestos que él hacía inconscientemente durante sus presentaciones corporativas. No había duda, ya no podía negarlo. Tenía una hija que nunca supo que existía, que había crecido sin su presencia, sin su apellido, sin los privilegios que habrían sido suyos por derecho. Una hija que, irónicamente, había obtenido una beca con el nombre de su familia y ahora se graduaba con honores. El destino, sin duda, tenía un retorcido sentido del humor. Cuando Lucía terminó su discurso, el auditorio estalló en aplausos. Manuel se encontró de pie con el resto de los asistentes, aplaudiendo mecánicamente mientras su mente bullía de preguntas. ¿Por qué Clara nunca se lo había dicho? ¿Había sido su decisión? ¿O él, de alguna manera, había dejado claro que no quería saber? ¿Qué debía hacer ahora? Mientras Lucía regresaba a su asiento, recibiendo felicitaciones, Manuel tomó una decisión. Esperaría a que terminara la ceremonia y buscaría el momento adecuado para acercarse a Clara. Necesitaba respuestas, pero también debía ser cuidadoso. No podía simplemente irrumpir en la vida de aquella joven y desbaratar su mundo con reclamaciones de paternidad. La ceremonia continuó con la entrega de diplomas. Cuando llamaron a Lucía Morales, Manuel la vio ascender de nuevo al escenario,
esta vez para recibir su título. Desde su asiento en la primera fila, pudo verla con más claridad. El parecido era aún más asombroso de cerca. Después de recibir su diploma, Lucía echó una breve mirada hacia la zona donde se sentaban las autoridades y los benefactores. Por un instante, sus ojos, sus propios ojos, se encontraron con los de Manuel. No había reconocimiento en ellos, solo la mirada cortés de alguien que observa a un extraño. Pero para Manuel, aquel breve contacto visual fue como una corriente eléctrica. En ese preciso momento, mientras la joven descendía del estrado con su diploma en la mano, Manuel Suárez supo que su vida acababa de cambiar para siempre, que las prioridades que habían regido su existencia durante décadas, el poder, el dinero, el prestigio, se desmoronaban ahora ante una nueva realidad. No se pierdan los próximos giros de esta historia. Dale a me gusta y suscríbete para el desenlace. ¿Crees que Manuel podrá acercarse a su hija? Deja tu opinión en los comentarios. La confrontación. El resto de la ceremonia transcurrió para Manuel como si estuviera bajo el agua. Escuchó voces amortiguadas, vio movimientos ralentizados, mientras su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Cuánto tiempo había pasado realmente desde aquella noche? ¿22 años? Calculó mentalmente. Sí, tendría sentido. Lucía parecía tener 22 o 23 años, lo que significaba que Clara ya estaba embarazada cuando dejó su empleo. La revelación le causó una punzada de culpa. ¿Había intentado Clara comunicarse con él? Recordó que, tras su partida, apenas había prestado atención al asunto. Su ama de llaves le había informado de su renuncia. Él había firmado distraídamente la liquidación correspondiente, y el asunto se había olvidado entre adquisiciones corporativas y viajes internacionales. Ahora, sentado en la primera fila de aquel auditorio, Manuel Suárez enfrentaba las consecuencias de su indiferencia. El decano anunció que, tras la entrega de diplomas, habría una recepción en los jardines del campus. Perfecto, esa sería su oportunidad para acercarse a Clara sin llamar demasiado la atención. Cuando la ceremonia oficial concluyó, Manuel se excusó cortésmente de las conversaciones con académicos y autoridades que intentaban captar su atención. Con pasos decididos pero cautelosos, se dirigió hacia los jardines, donde las familias ya comenzaban a reunirse en pequeños grupos. Buscó a Clara. La encontró cerca de una fuente. Clara sostenía una copa de champán, conversando animadamente con una mujer mayor que Manuel no reconoció. Lucía no estaba a la vista, probablemente rodeada de compañeros de clase. Era ahora o nunca. Manuel respiró hondo y se acercó, consciente de que cada paso lo llevaba hacia una confrontación que cambiaría su vida. Cuando estaba a unos metros, Clara giró casualmente la cabeza y lo vio. El reconocimiento fue instantáneo. Sus ojos se abrieron de par en par, y Manuel pudo ver cómo su mano se apretaba alrededor de la copa. La mujer mayor a su lado notó el cambio y le preguntó algo que él no alcanzó a oír. Clara respondió sin apartar la vista de Manuel, y la mujer se excusó, dejándolos solos. Por fin, estaban cara a cara. «Señor Suárez», lo saludó ella con voz tensa pero controlada. «Qué sorpresa verlo aquí». Su acento andaluz se había suavizado con los años, pero seguía presente, como una música de fondo en sus palabras. Manuel observó los cambios en su rostro, las sutiles líneas alrededor de los ojos, una elegancia y seguridad en sí misma que no poseía cuando trabajaba en su casa. «Clara»,
respondió él, sorprendido de lo natural que sonaba el nombre en sus labios, como si lo hubiera pronunciado ayer y no hace casi 2 décadas. Ha pasado mucho tiempo. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Tantas preguntas sin respuesta, tantas posibles recriminaciones. Manuel decidió ir directo al grano. Su hija dio un discurso impresionante. Los ojos de Clara se estrecharon, evaluándolo. Gracias. Lucía siempre ha tenido un don con las palabras. Se graduó con honores, Derecho Internacional, y también ha conseguido un máster en Salamanca. Debe estar muy orgullosa. Clara asintió, sin bajar la guardia. Lo estoy. Ha trabajado muy duro para llegar hasta aquí. Manuel tomó aliento, preparándose para la pregunta crucial. Clara, tengo que preguntarle algo. Lucía. Se detuvo, buscando las palabras adecuadas. El parecido es asombroso. La expresión de Clara se endureció. ¿Qué quiere Manuel? ¿Por qué se acerca a mí ahora, después de tantos años? La frialdad de su tono lo sorprendió. No era la reacción que esperaba. Había anticipado miedo, quizás vergüenza, pero no esta firmeza casi desafiante. Yo no sabía, respondió con sinceridad. Hasta hoy que las he visto a las 2 juntas, nunca se me ocurrió que yo pudiera tener un... No lo diga, lo interrumpió Clara con un susurro firme, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. Aquí no. Es el día de la graduación de Lucía. No lo va a arruinar con esto. Manuel sintió una punzada de irritación ante su tono imperativo, pero se contuvo. Ella tenía razón. Este no era el momento ni el lugar. Claro, concedió. Lo siento. No quise entrometerme en su celebración, pero necesitamos hablar, Clara. A solas. Si Lucía es... No lo es, lo cortó ella. Manuel la miró, incrédulo. Clara, la he visto. Tiene mis ojos, mi perfil. La forma en que arquea la ceja cuando está exponiendo un punto importante. No puede negarlo. Clara desvió la mirada por un instante, y ese gesto le dijo a Manuel todo lo que necesitaba saber. Déjenos en paz, dijo por fin, bajando la voz. Hemos estado bien sin usted durante 22 años. No necesitamos que aparezca ahora y nos complique la vida. ¿Entonces lo admite? Insistió Manuel. Lucía es mi hija. Clara lo miró con una mezcla de resignación y desafío. ¿Qué más da lo que diga? Usted ya ha decidido lo que quiere creer. Tengo derecho a saber la verdad. ¿Derecho? Clara soltó una breve y amarga risa. ¿Qué sabe usted de derechos cuando se trata de Lucía? Usted no estuvo allí cuando nació prematura, y los médicos no sabían si sobreviviría. Usted no estuvo en las noches sin dormir, las enfermedades infantiles, los primeros pasos, las pesadillas. Usted no ayudó a pagar las facturas cuando apenas llegábamos a fin de mes, ni estuvo en sus recitales de piano o en las reuniones del colegio. ¿Y ahora viene hablando de derechos? Cada palabra fue como un golpe para Manuel. Por un instante, imaginó todas aquellas escenas que Clara describía. Una bebé frágil en una incubadora, una niña pequeña llorando en mitad de la noche, una adolescente tocando el piano, momentos que no recuperaría jamás. Yo no sabía nada de esto, Clara, dijo con suavidad. Si le hubiera dicho qué habría hecho, lo interrumpió ella. ¿Se habría casado con el ama de llaves? O quizás me habría ofrecido dinero para desaparecer discretamente, preservando el honor de los Suárez. La acusación implícita le dolió, sobre todo porque no podía negar con certeza que quizás, en aquel momento, habría reaccionado de esa manera. El Manuel de 24 años, ambicioso y preocupado por la imagen, podría haber considerado el embarazo de una empleada un inconveniente a resolver, no una vida que abrazar. No lo sé, admitió con honestidad, pero me merecía la oportunidad de decidir.
Me merecía saber que tenía una hija. Clara pareció calmarse ligeramente ante su sinceridad. Quizás, concedió. Pero no puede cambiar el pasado, Manuel. Lo hecho está. Lucía ha crecido sin padre y ha prosperado. Es brillante, compasiva y fuerte. No necesita que su mundo se desmorone ahora. No quiero que su mundo se desmorone, protestó Manuel. Solo quiero conocerla, saber quién es, quizás ayudarla de alguna manera. Clara le ofreció una sonrisa irónica. ¿Ayudarla? Ya lo ha hecho, sin saberlo. Su fundación le dio la beca que le permitió estudiar en la Complutense. Hay cierta justicia poética en eso, ¿no cree? Manuel no había pensado en esa ironía. Su dinero había financiado la educación de su propia hija, sin que él lo supiera. El destino sí que tenía un sentido del humor peculiar. Clara, por favor, insistió, deme una oportunidad. Podemos hacer esto con calma, bajo sus términos. No pretendo irrumpir en su vida y desbaratarlo todo. Solo quiero la oportunidad de enmendar algo del tiempo perdido. Clara lo estudió en silencio, como si evaluara la sinceridad de sus palabras. Finalmente, sacó una tarjeta de su bolso y se la entregó. Mi número, explicó. Llámeme en unos días, cuando la euforia de la graduación haya pasado. Hablaremos entonces. Manuel tomó la tarjeta, sintiendo que era una pequeña victoria. Al menos no había rechazado de plano la posibilidad de un diálogo futuro. Gracias, dijo, guardando la tarjeta en el bolsillo interior de su chaqueta. La llamaré. En ese instante, vio a Lucía acercarse a ellos, rodeada de amigas que reían. La joven, aún con la toga, parecía resplandecer de felicidad. Manuel sintió un nudo en la garganta al verla de cerca, confirmando lo que ya sabía. Era, sin lugar a dudas, su hija. Tengo que irme, dijo Clara con prisa. Ni una palabra de esto a Lucía, ¿entendido? Hoy no. Prométamelo. Se lo prometo, le aseguró él. Clara asintió brevemente y se giró para saludar a su hija con un abrazo. Manuel se alejó discretamente, camuflándose entre la multitud antes de que Lucía pudiera notar su presencia. Mientras caminaba hacia la salida del campus, sintió una extraña mezcla de emociones. El dolor punzante de haber perdido 22 años de la vida de su hija. La rabia hacia sí mismo por no haber preguntado, por no haber sabido. Pero también había esperanza. Una esperanza pequeña, frágil, de que no fuera demasiado tarde para formar parte de la vida de Lucía de alguna manera. Su teléfono vibró. Era Lucía, su asistente. Señor Suárez, los inversores japoneses han aceptado posponer la cena para mañana. ¿Quiere que envíe el coche a buscarlo? Manuel miró atrás por última vez. A lo lejos, pudo ver a Clara y Lucía, riendo juntas, rodeadas de amigos y compañeros, celebrando el logro de la joven. Una escena perfecta que él no había ayudado a construir. No, Lucía, respondió. Me conduciré a mí mismo. Necesito pensar. Considerando esta profunda revelación y la cautelosa apertura de Clara, ¿qué desafíos anticipan en el camino de Manuel para reconstruir su relación con su hija? Comenten sus predicciones y no se pierdan el próximo capítulo. Denle like y suscríbanse para seguir esta emocionante historia. La espera y la promesa. Las 2 semanas siguientes transcurrieron para Manuel como una extraña mezcla de rutina corporativa y profunda introspección. Por las mañanas, dirigía reuniones, firmaba contratos y tomaba decisiones que afectaban a miles de empleados. Por las noches, solo en su ático con vistas a Madrid, se encontraba contemplando viejas fotografías familiares, buscando en los rostros de sus antepasados los rasgos que había reconocido en Lucía. Más de una vez,
Había sacado la tarjeta de Clara de su cartera, observando el número escrito con letra limpia y decidida. Más de una vez había estado a punto de llamar, pero algo lo detenía. ¿Qué iba a decir exactamente? ¿Cómo podía condensar 22 años de ausencia en una conversación telefónica? 5 días después de la graduación, por fin se decidió. Era un domingo por la tarde, un momento en el que supuso que Clara estaría en casa y no en su trabajo. Se dio cuenta de que no tenía ni idea de a qué se dedicaba ahora. Marcó el número, sintiendo un extraño nerviosismo que no experimentaba desde la adolescencia. 3 timbrazos después, escuchó su voz. «Diga». «Clara, soy Manuel Suárez». Un breve silencio al otro lado de la línea. «Pensé que quizás no llamaría», respondió ella por fin. «Le dije que lo haría», dijo él, notando cierta rigidez en su propia voz. «¿Podemos vernos para hablar?» Otro silencio, más largo esta vez. Manuel esperó, sabiendo que forzar la situación solo empeoraría las cosas. «Mañana», dijo Clara al fin. «Lucía tiene clases todo el día y yo tengo la tarde libre. Podemos vernos en la cafetería El Jardín Secreto, cerca del Parque del Retiro, a las 4. «El Jardín Secreto», repitió, algo sorprendido por la elección de un lugar tan público. «Es un sitio neutro», explicó ella, como si le hubiera leído el pensamiento. «Y no está cerca de donde vivimos, así que hay menos posibilidades de encontrarnos con alguien que Lucía conozca». Manuel comprendió entonces. Clara estaba siendo precavida, protegiendo a su hija de posibles rumores o encuentros accidentales. «De acuerdo», aceptó. «Estaré allí a las 4. Una cosa más, Manuel», añadió ella, con un tono que no admitía réplica. «Venga solo». Ciertamente, la petición lo sorprendió. ¿Acaso Clara creía que traería abogados a su primer encuentro? «Por supuesto», respondió, algo ofendido. «Este es un asunto personal, no de negocios». «Bien», dijo ella. Y luego, tras una pausa, «Adiós. Hasta mañana, entonces». La llamada terminó antes de que Manuel pudiera despedirse. Dejó el teléfono sobre la mesa de centro y caminó hacia la ventana de su ático. Madrid se extendía ante él, una ciudad que conocía íntimamente desde la distancia privilegiada de las alturas, pero en la que ahora existían 2 personas que alteraban por completo su percepción del mundo. En algún lugar entre esos miles de luces que comenzaban a encenderse al anochecer, estaban Clara y Lucía, su hija. Todavía le costaba asimilar esa realidad. A las 3:30 de la tarde siguiente, Manuel ya estaba sentado en una mesa discreta de la cafetería. Había decidido llegar temprano para familiarizarse con el lugar y quizás calmar sus nervios. Era un establecimiento elegante, pero no ostentoso. Había optado por un atuendo más casual, pantalones oscuros y un suéter de lana. Quería proyectar una imagen cercana, lejos del intimidante magnate de negocios que aparecía en las revistas económicas. A las 4 en punto, la puerta de la cafetería se abrió y entró Clara. Vestía un traje de pantalón gris perla y llevaba el cabello recogido en un moño bajo, lo que le daba un aspecto profesional y sereno. Manuel se enderezó de inmediato y levantó la mano para que ella lo viera. Ella asintió brevemente y caminó hacia su mesa. «Llegó pronto», comentó mientras tomaba asiento. «Prefiero esperar a hacer esperar», respondió Manuel. «¿Le ofrezco algo?» Clara pidió un café con leche cuando el camarero se acercó. Manuel, un espresso. Cuando se quedaron solos de nuevo, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Tantos años, tantas preguntas. «Vino»,
dijo él por fin, rompiendo el hielo. Lo prometí, respondió ella, sosteniendo su mirada, aunque dudé hasta el último momento. ¿Por qué? Clara apoyó las manos sobre la mesa, entrelazando sus dedos. Porque esto lo complica todo, Manuel. La vida de Lucía, mi vida, lo que hemos construido. No tiene por qué ser así, argumentó él. Podemos manejar esto con discreción, a su ritmo. Ella soltó una breve risa sin humor. ¿De verdad cree que algo así se puede mantener discreto? Usted es Manuel Suárez. Su cara aparece en revistas y periódicos. Si de repente empieza a interesarse por una joven graduada, la gente hablará, y Lucía no es tonta. Ella verá el parecido, hará preguntas. Entonces quizás deberíamos decirle la verdad, sugirió él, antes de que lo descubra por su cuenta. Los ojos de Clara se endurecieron. ¿La verdad? ¿Cuál verdad exactamente, Manuel? ¿La de que su padre biológico nunca supo de su existencia porque yo no se lo dije? ¿O la de que a él no le importó lo suficiente como para buscarme cuando desaparecí? El golpe fue directo y preciso. Manuel sintió la familiar punzada de culpa. Ambas son verdad, supongo, admitió, con la voz ronca. Yo no sabía de ella, y tampoco me preocupé por su partida, más allá de firmar su liquidación. No puedo cambiar eso, Clara. Pero puedo intentar hacer las cosas bien a partir de ahora. Clara lo estudió en silencio. ¿Por qué? Preguntó por fin. ¿Por qué ahora? Usted lo tiene todo. ¿Por qué complicarse la vida con una hija a la que no conoce? Era una buena pregunta. Manuel había pasado los últimos días haciéndose la misma. Porque durante toda mi vida he perseguido cosas que creía importantes, respondió con honestidad. Dinero, poder, reconocimiento. Y ahora, a los 42 años, me doy cuenta de que nada de eso importa de verdad. Estoy solo, Clara. He construido un imperio, pero no tengo con quién compartirlo. No tengo a nadie que me importe de verdad. Y a nadie a quien le importe yo más allá de mi cuenta bancaria. Hizo una pausa, sorprendido por su propia vulnerabilidad. Nunca había verbalizado estos sentimientos. Y de repente, continuó, descubro que tengo una hija, una joven brillante, elocuente, que ha logrado lo que yo le habría dado sin dudarlo, enteramente por su propio mérito. No puedo ignorar eso. No quiero ignorarlo. Clara pareció considerar sus palabras, mientras el camarero servía los cafés. ¿Y qué es exactamente lo que pretende hacer?, preguntó, revolviendo su café. ¿Qué espera de esto? No lo sé, admitió Manuel. Nunca he sido padre. No sé cómo serlo. Solo sé que quiero conocerla, saber quién es. Quizás ayudarla de alguna manera, si me lo permite. Lucía no necesita su dinero, dijo Clara con firmeza. Me he asegurado de que nunca le faltara nada importante. No me refiero solo a dinero, aclaró él. Ella tiene talento, ambición. Si le interesa el derecho internacional, tengo contactos que podrían serle útiles. Conozco gente en Salamanca, donde va a estudiar. Clara lo miró con escepticismo. ¿Y qué le diría? Hola, soy un amigo de tu madre que, casualmente, quiere ayudarte con tu carrera. Manuel suspiró. Ella tenía razón, por supuesto. Cualquier acercamiento sería sospechoso sin una explicación clara. ¿Qué sabe ella de su padre?, preguntó por fin. Clara bajó la mirada a su taza. Lo básico, que nos conocimos cuando yo trabajaba en Madrid, que fue una relación breve, y que yo decidí no informarle del embarazo. ¿Me odia? No, respondió Clara, sacudiendo la cabeza. No se puede odiar a alguien que no existe en tu vida. Durante mucho tiempo, ni siquiera preguntó. Tuvo a su abuelo materno, que fue como un padre para ella hasta que falleció hace 5 años. Más tarde, cuando empezó a hacer preguntas más específicas, le dije la verdad. Que usted había sido alguien importante para mí durante un tiempo, pero que nuestros mundos eran demasiado distintos.
¿Le dijiste mi nombre? No, respondió. Solo que era de Madrid, de buena familia. Supongo que temí que algún día ella lo buscara. Manuel asintió, procesando la información. Comprendió entonces el miedo constante que Clara debía haber sentido durante años. Que su hija descubriera la verdad, que lo buscara, que él la rechazara. O, peor, que intentara quitársela. Yo nunca habría hecho eso, Clara, dijo con suavidad, adivinando sus pensamientos. Nunca habría intentado quitársela. No lo sé, respondió con sinceridad. No lo conocía lo suficiente como para arriesgarme. Usted era el hijo del señor de la casa, un joven ambicioso con un futuro brillante. Yo solo era la muchacha que limpiaba sus habitaciones. ¿Qué habría pasado si me hubiera presentado embarazada? ¿Me habría creído? La pregunta flotó entre ellos, cargada de implicaciones dolorosas. Manuel quiso decir que sí, que le habría creído, que se habría hecho responsable. Pero no podía mentir. No sabía cómo habría reaccionado su yo de 24 años ante tal noticia. ¿Qué quiere hacer ahora?, preguntó por fin, cambiando sutilmente la conversación. ¿Cómo procedemos? Clara lo miró fijamente. Necesito tiempo, dijo por fin, para pensar, para decidir cómo y cuándo hablar con Lucía. Esto le va a cambiar la vida, ¿lo entiende? Todo lo que cree sobre sí misma, sobre sus orígenes. Lo entiendo, asintió Manuel. Nos tomaremos todo el tiempo necesario, y necesito su palabra, añadió Clara con intensidad. Su palabra de que respetará mis decisiones en esto, que no intentará contactarla por su cuenta, que no la buscará en redes sociales, que no la seguirá. Tiene mi palabra, prometió Manuel sin dudar. Haremos esto a su manera, Clara. Usted es quien la ha criado durante 22 años. Confío en su juicio. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Clara. Quizás no esperaba que el poderoso Manuel Suárez cediera tan fácilmente el control de la situación. Está bien, dijo por fin. Hablaré con ella después de sus exámenes finales. Dentro de 2 semanas. Manuel asintió, sintiendo una mezcla de alivio y anticipación. 2 semanas. Después de 22 años de ausencia inconsciente, podía esperar 2 semanas más. Gracias, Clara, dijo con sinceridad, por darme esta oportunidad. Ella terminó su café y dejó la taza en el plato con un suave tintineo. No lo hago por usted, aclaró. Lo hago por Lucía, porque se merece saber la verdad sobre sus orígenes, y porque, a pesar de todo, creo que tiene derecho a decidir si quiere conocerle o no. Manuel entendió. No esperaba gratitud ni perdón, solo una oportunidad. Lo sé, le respondió, y se lo agradezco de todos modos. Cuando Clara se levantó para marcharse, Manuel notó por primera vez un atisbo de vulnerabilidad en sus ojos, una pizca de la joven que había sido 22 años atrás. La quiero más que a nada en este mundo, Manuel, dijo en voz baja. Es toda mi vida. Por favor, no la lastime. Y con esas palabras, se alejó, dejando a Manuel con la promesa no verbal de proteger lo único verdaderamente valioso que Clara poseía, el corazón de la hija que ambos compartían. ¿Qué impacto creen que tendrá esta conversación y la promesa de Manuel en su personalidad y sus acciones futuras? Compartan sus predicciones en los comentarios y no se pierdan el conmovedor final. La revelación. El mensaje de texto llegó un sábado por la mañana, 3 semanas después de la conversación con Clara. Manuel estaba en su ático, revisando informes mientras bebía café, cuando su teléfono vibró. Lucía quiere verte. Mañana, 11 a.m., Parque del Retiro, en el estanque. Ven solo. Manuel leyó el mensaje 3 veces, sintiendo que el pulso se le aceleraba. Era real. Iba a conocer a su hija.
no como un espectador lejano en una ceremonia de graduación, sino cara a cara. Sus dedos temblaron ligeramente al responder. Allí estaré. Gracias, Clara. La respuesta fue inmediata y concisa. No la decepciones. Esas 3 palabras contenían todo un mundo de advertencias implícitas, de protección maternal y de cansancio acumulado. Manuel entendió el mensaje en toda su extensión. Esta era, probablemente, su única oportunidad. El resto del día transcurrió en un estado de creciente nerviosismo. Canceló un partido de golf con importantes accionistas, algo que nunca había hecho. Deambuló por su ático como un animal enjaulado, ensayando mentalmente lo que diría, cómo se presentaría, qué imagen quería proyectar. ¿Debería ir vestido formal o informal? ¿Llevarle un regalo? Sería demasiado pretencioso. Finalmente, optó por la autenticidad. Si quería construir una relación genuina con Lucía, tendría que empezar por ser él mismo, no una versión calculada para causar cierta impresión. El domingo amaneció despejado, uno de esos días perfectos de primavera en Madrid. Manuel llegó al Parque del Retiro media hora antes, no por impaciencia, sino por precaución. Quería familiarizarse con el entorno y encontrar un banco tranquilo, donde pudieran hablar sin interrupciones. Vestía pantalones oscuros y una camisa azul, sin corbata. Casual, pero elegante. En su mano izquierda llevaba un pequeño paquete envuelto en papel plateado. Había dudado mucho en llevar un regalo, pero finalmente decidió que sería un gesto apropiado. No era nada ostentoso, solo algo simbólico que había guardado durante años, sin saber por qué. A las 11:05, la vio acercarse por el sendero principal. Lucía caminaba con paso decidido, vestida con jeans, una blusa blanca y una chaqueta ligera. Su cabello estaba suelto, moviéndose con la brisa, y sus ojos, sus propios ojos, escaneaban la zona del estanque, buscándolo. Manuel se puso de pie, sintiendo un nudo en la garganta. Era como mirar un reflejo distorsionado por el tiempo, una versión de sí mismo transformada en una mujer hermosa e independiente. La genética de los Suárez era innegable, la misma mandíbula, la misma forma de los ojos, incluso algo en su postura que recordaba a las fotografías de su propia juventud. Cuando sus miradas se encontraron, Manuel vio el reconocimiento inmediato en el rostro de Lucía. «Buenos días», lo saludó cuando estaba a unos pasos. Su voz era firme, pero cautelosa. «Usted debe ser Manuel Suárez». La formalidad lo sorprendió, pero lo entendió. Era su forma de mantener una cierta distancia emocional. «Buenos días, Lucía», respondió, resistiendo la necesidad de extender la mano. «Gracias por aceptar verme». Ella asintió, estudiándolo con intensidad. Manuel se preguntó qué vería. ¿Al empresario de las revistas? ¿Al exjefe de su madre? ¿O simplemente a un extraño que, casualmente, tenía sus mismos ojos? «Podemos sentarnos allí», sugirió Manuel, señalando un banco. Lucía asintió de nuevo y lo siguió. Se sentaron, dejando un espacio discreto entre ellos. «No estaba seguro de que vendría», confesó Manuel, rompiendo el silencio. «Y lo habría entendido. Yo tampoco lo estuve hasta anoche», respondió ella con honestidad. «Pero creo que necesitaba respuestas, cara a cara». Su voz era melodiosa, pero con un tono de firmeza que Manuel reconoció como suyo. «Puede preguntarme lo que quiera», se ofreció él. «Intentaré ser completamente honesto». Lucía lo miró directamente, con una intensidad que era casi intimidante. «¿Por qué nunca preguntó por mi madre cuando desapareció?», fue su primera pregunta, directa y contundente. «Si usted tuvo
lo que haya tenido, ¿no le pareció extraño que se fuera sin despedirse? Manuel no esperaba que empezara por ahí, pero agradeció su franqueza. Merecía la misma sinceridad a cambio. La verdad es que apenas me di cuenta, admitió, sintiendo vergüenza. Fue una época caótica en mi vida. Acababa de regresar, estaba asumiendo el control del negocio familiar, viajaba constantemente. El personal de servicio se detuvo, consciente de lo mal que sonaba. No estaba en mi radar. Cuando me informaron de que había renunciado, simplemente autoricé su liquidación y seguí adelante. La expresión de Lucía permaneció neutra, pero Manuel pudo percibir su juicio silencioso. No estoy orgulloso de eso, añadió. Era joven, arrogante, y estaba centrado únicamente en mis ambiciones. No es una excusa, solo una explicación. Lucía asintió. Mi madre dice que usted nunca supo del embarazo. ¿Es eso cierto? Completamente, confirmó Manuel. No supe de su existencia hasta que la vi en la graduación. El parecido físico fue como mirarme en un espejo del pasado. Una breve sonrisa cruzó el rostro de Lucía. Sí, todo el mundo dice que tengo el aire de los Suárez. Ahora entiendo por qué. Manuel sintió una extraña calidez al oírla reconocer esa conexión. ¿Le molesta?, preguntó Lucía de repente. ¿Que lleve el apellido Morales en lugar de Suárez? La pregunta lo tomó por sorpresa. Nunca lo había considerado desde ese ángulo. No, respondió con sinceridad. Clara la crió sola, contra todo pronóstico. Se merece que lleve su apellido con orgullo. Algo cambió sutilmente en la expresión de Lucía, como si esa respuesta hubiera derribado una pequeña barrera. ¿Qué quiere de mí, señor Suárez?, preguntó, yendo al meollo de la cuestión. Entiendo que no tiene otros hijos. ¿Busca a un heredero para su fortuna? ¿A alguien que continúe el legado familiar? ¿O es simple curiosidad por un descubrimiento tardío? Manuel respiró hondo. Era la misma pregunta que Clara le había transmitido. Pero escucharla directamente de Lucía, con esa mezcla de vulnerabilidad y desafío, exigía una respuesta aún más honesta. Lo que quiero es conocerla, Lucía, dijo con suavidad. No como mi heredera, ni como una perpetuadora del apellido Suárez, sino como la persona que es, la persona a la que Clara ha criado y que ha logrado tanto por su propio mérito. Hizo una pausa. No puedo reclamar los 22 años que he perdido. No puedo fingir ser un padre cuando no he estado presente. Pero quizás, solo quizás, podamos construir algo nuevo. Una relación basada en el presente, no en el pasado que no compartimos. Lucía lo observó en silencio, como si evaluara la sinceridad de sus palabras. Finalmente, su mirada se desvió hacia el pequeño paquete que Manuel aún sostenía en la mano. ¿Qué es eso?, preguntó. Manuel miró el paquete plateado como si acabara de recordar su existencia. Es un pequeño regalo, respondió, extendiéndoselo con cierta timidez. No es nada ostentoso, se lo prometo, solo algo que creo que debe tener. Lucía dudó por un instante antes de aceptarlo. Con cuidado, desenvolvió el papel, revelando una pequeña caja de terciopelo azul. Al abrirla, encontró un antiguo reloj de bolsillo de plata. En la tapa exterior estaba grabado el escudo de armas de los Suárez. Dentro, una inscripción. El tiempo perdido nunca vuelve. El tiempo por venir es tuyo para moldearlo. Con amor, tu abuelo. Era de mi padre, explicó Manuel, mientras Lucía examinaba el reloj. Me lo dio cuando cumplí 18 años. Siempre pensé que algún día se lo pasaría a mi hijo o hija. Es una tradición familiar. Lucía pasó los dedos por el grabado, visiblemente conmovida, a pesar de su intento de mantener la compostura. Es precioso, admitió en voz baja, pero no puedo aceptarlo.
Es una reliquia demasiado valiosa. Es suya por derecho, insistió Manuel con suavidad. Usted es una Suárez, Lucía, aunque no lleve el apellido. La sangre de mi padre, de su abuelo, corre por sus venas. Él se habría sentido orgulloso de conocerla. Algo brilló en los ojos de Lucía, una emoción que intentó contener. Ni siquiera sé quién fue, dijo, con un temblor apenas perceptible en la voz. No sé nada de esa parte de mi familia. Se llamaba Ricardo, respondió Manuel, sintiendo un nudo en la garganta al hablar de su padre. Era un hombre justo, un gran trabajador. Construyó Inversiones Suárez desde cero. Amaba la música clásica, especialmente a Vivaldi, y tenía su misma sonrisa. Una solitaria lágrima rodó por la mejilla de Lucía. Rápidamente la limpió, como si se avergonzara de aquel momento de vulnerabilidad. Hay muchas historias, continuó Manuel con suavidad, muchas fotografías. Si algún día quiere conocer esa parte de su historia, estaré encantado de compartírsela. Lucía cerró la caja del reloj y la apretó ligeramente en su mano. Lo pensaré, dijo por fin. Gracias por el regalo. Es significativo. Manuel asintió, comprendiendo que aquel pequeño objeto había logrado lo que 1000 palabras no habrían hecho: establecer un primer puente entre ellos, un reconocimiento tangible de su conexión biológica. Tengo que irme, anunció Lucía, poniéndose de pie. Tengo mucho que hacer antes de mi viaje a Salamanca. Claro, respondió Manuel. ¿Cuándo se va? En 3 semanas. Manuel asintió, calculando mentalmente el poco tiempo que quedaba. ¿Cree que...? Comenzó, con incertidumbre. ¿Cree que podríamos vernos de nuevo antes de que se vaya? Lucía lo miró, todavía sosteniendo la caja del reloj en la mano. Quizás, respondió. Y en esa pequeña palabra, Manuel encontró más esperanza de la que había sentido en años. Le daré mi número. Puede enviarme un mensaje. Intercambiaron los números de teléfono bajo el sol primaveral del Retiro, rodeados de familias que pasaban el domingo, ajenas al drama que se desarrollaba silenciosamente en aquel banco. Hasta pronto, señor Suárez, dijo Lucía, dando un paso atrás. Manuel, la corrigió él con suavidad. Puede llamarme Manuel. Ella sonrió, casi imperceptiblemente. Hasta pronto, Manuel. Y mientras la veía alejarse, Manuel Suárez comprendió que acababa de vivir el momento más importante de su vida. No cuando cerró su primera gran adquisición, no cuando Inversiones Suárez se convirtió en un gigante, sino ahora, cuando su hija había aceptado, al menos provisionalmente, la posibilidad de que él formara parte de su futuro. ¿Cuál creen que será el mayor desafío para Manuel y Lucía al intentar construir una relación desde cero después de 22 años? Dejen sus comentarios abajo y denle a like para no perderse el desenlace. Un legado inesperado. La nieve caía suavemente sobre Salamanca, transformando la ciudad académica en un paisaje de cuento. Manuel Suárez observaba los copos a través de la ventana de la cafetería, mientras miraba su reloj. Había llegado 15 minutos antes, un hábito que no había abandonado. La puerta de la cafetería se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire frío, y Lucía apareció, envuelta en un abrigo rojo, con la nariz ligeramente enrojecida por el frío. Manuel se puso de pie de inmediato, sintiendo la misma emoción que lo abrumaba cada vez que veía a su hija. «Feliz cumpleaños, Lucía», la saludó, inclinándose para besar su mejilla de forma natural, un gesto que había tardado meses en sentirse cómodo para ambos. «Gracias, papá», respondió ella con una sonrisa. Manuel todavía sentía una cálida sorpresa cada vez que escuchaba esa palabra. Papá. Habían pasado 2 años desde aquel encuentro en el Retiro. La relación entre los tres había evolucionado de la tensión inicial a una amistad cautelosa pero genuina. «¿Qué tal el examen?»,
preguntó él, mientras el camarero servía 2 copas del cava que había pedido. Brutal, respondió Lucía con una mueca. Pero creo que me fue bien. El profesor es exigente, pero justo. Estoy seguro de que lo hiciste de maravilla, afirmó Manuel con convicción. Tienes el cerebro de los Suárez y la tenacidad de tu madre. Lucía sonrió ante la mención de Clara. ¿A qué hora llega mamá?, preguntó Lucía. Su vuelo aterriza a las 4, respondió Manuel. He enviado un coche a recogerla al aeropuerto. Estará aquí para la cena. Era la primera vez que Clara visitaba Salamanca. El primer año había sido Manuel quien viajaba regularmente. El camarero les entregó los menús y se retiró discretamente. Manuel observó a su hija mientras estudiaba las opciones con la misma concentración que aplicaba a todo. Su cabello estaba recogido en una coleta alta, destacando los rasgos que había heredado de él. Su expresividad y su calidez, eso era todo, Clara. Tengo algo para ti, dijo Manuel cuando finalmente ordenaron. Un regalo de cumpleaños. Sacó un sobre de su chaqueta y se lo entregó a Lucía. Ella lo miró con curiosidad antes de abrirlo. Dentro había una carta con el membrete de la Fundación Educativa Suárez. Sus ojos se abrieron de asombro. ¿Lo dices en serio?, preguntó, mirándolo. ¿Una beca completa para estudiantes de Derecho Internacional con mi nombre? Manuel asintió, disfrutando de su sorpresa. La beca Lucía Morales para la excelencia en Derecho Internacional, confirmó. Financiará los estudios completos de 5 estudiantes talentosos cada año. Serás parte del comité de selección si quieres. Lucía volvió a leer el documento, visiblemente emocionada. Pero, ¿por qué mi nombre?, preguntó por fin. ¿No debería ser la beca Suárez? Manuel sacudió la cabeza. Es tu legado, Lucía, tu nombre, tu mérito. Quiero que sea un tributo a todo lo que lograste por tu cuenta, con el apoyo de tu madre, antes de que yo apareciera en tu vida. A Lucía se le llenaron los ojos de lágrimas. Puso el documento sobre la mesa y tomó la mano de su padre. Gracias, dijo simplemente. Es el mejor regalo que pudiste hacerme. Manuel le apretó la mano, sintiendo esa conexión que había crecido entre ellos, lenta pero firmemente. Hay algo más, añadió, con un poco de duda. Algo que quería consultarte. Lucía lo miró con curiosidad. He estado pensando, continuó Manuel, en cambiar el nombre de la empresa de Inversiones Suárez a Inversiones Suárez y Morales. La sorpresa en el rostro de Lucía fue evidente. ¿Suárez y Morales?, repitió, como si necesitara escucharlo de nuevo para creerlo. Pero es el legado de tu familia, y ahora también es parte de tu historia, respondió él. No sugiero que te unas al negocio si no quieres. Tu camino es tuyo. Pero quiero que el mundo sepa que estoy tan orgulloso de ser un Suárez como de estar conectado a los Morales. Lucía guardó silencio por un momento, procesando sus palabras. ¿Hablaste de esto con mamá?, preguntó. Quería tu opinión primero, admitió Manuel. Pero sí, planeo consultárselo también a Clara. Su nombre, su legado, también merecen reconocimiento. Cuando se quedaron solos de nuevo, Lucía habló con una madurez que siempre sorprendía a Manuel. Estos 2 años han sido inesperados, dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Cuando mamá me contó la verdad, no sabía qué esperar. Una parte de mí estaba enojada, otra curiosa y otra confundida. No sabía si quería conocerte o no. Manuel escuchó atentamente, dándole el espacio que necesitaba para expresarse. Pero me alegra haberte dado esa oportunidad, continuó. Que nos la hayamos dado. No ha sido fácil. Hubo momentos incómodos, malentendidos, incluso algunas discusiones serias. Manuel recordó una acalorada disputa sobre sus políticas de negocio en Sudamérica, donde la visión idealista de Lucía
había chocado con su pragmatismo. «Pero hemos construido algo valioso», concluyó Lucía con una sonrisa. «Algo real. No es la típica relación padre-hija, pero es la nuestra». «Es más de lo que merecía», respondió Manuel con sinceridad, «y mucho más de lo que esperaba ese día en el parque». Brindaron, celebrando no solo el cumpleaños de Lucía, sino el camino recorrido, las barreras rotas, los puentes construidos. «Entonces, ¿qué opinas?», preguntó Manuel. «¿Suárez y Morales?» Lucía consideró la propuesta por un momento más. «Me gusta», decidió por fin. «Es un símbolo de unión. 2 apellidos, 2 historias, coexistiendo con igual importancia». La quinta comida pasó entre conversaciones sobre los estudios de Lucía, los cambios en la empresa de Manuel, cada vez más orientada hacia la responsabilidad social bajo la sutil influencia de su hija, y anécdotas compartidas. Al terminar el postre, Manuel miró su reloj. «Deberíamos irnos», dijo. «El vuelo de tu madre aterrizará pronto». Pagó la cuenta y salieron juntos a las calles nevadas de Salamanca. «¿Sabes qué es lo más curioso?», comentó Lucía, «que todo esto empezó porque fuiste a una graduación a la que no querías ir». Manuel sonrió. «El destino tiene formas extrañas de funcionar», respondió, encendiendo el motor. «A veces, las mejores cosas de la vida llegan cuando menos las esperas y de la manera más inesperada. Como un millonario viendo a su ex ama de llaves en una graduación con una joven idéntica a él», bromeó Lucía. Manuel rió, agradecido por la capacidad de su hija de encontrar humor. «Y pensar que todo cambió cuando decidí acercarme», añadió, mirándola con amor. Horas después, Manuel observó desde una distancia discreta el reencuentro entre Clara y Lucía en el vestíbulo del hotel. La expresión de felicidad pura en el rostro de Clara al abrazar a su hija le recordó por qué había valido la pena respetar sus términos, ir a su ritmo, aceptar sus condiciones durante estos 2 años. Cuando Clara por fin se acercó a saludarlo, Manuel notó algo diferente en su mirada. La desconfianza inicial había dado paso a una aceptación cautelosa, y ahora detectaba algo más. Gratitud, quizás incluso afecto. «Manuel», lo saludó con una ligera sonrisa. «Lucía me ha contado lo de la beca. Es un gesto muy hermoso». «Era lo mínimo que podía hacer», respondió él. «Ella es extraordinaria, Clara, y eso es gracias a ti». Clara se ruborizó sutilmente y desvió la mirada con modestia. «Hemos reservado una mesa en el restaurante del hotel para cenar», continuó Manuel. «Pero primero, hay algo que quería consultarte. Una idea sobre la empresa». Y mientras los 3 se dirigían hacia el ascensor, Manuel sintió una profunda sensación de plenitud. No era la familia convencional que había imaginado vagamente en su juventud. Era algo diferente, único, construido sobre cimientos complejos pero sólidos. Respeto mutuo, honestidad y un amor que había florecido lentamente, como una planta resistente. Suárez y Morales. 2 apellidos, 2 historias, unidas por una joven que había heredado lo mejor de ambos mundos. Y mientras la nieve continuaba cayendo sobre Salamanca, Manuel Suárez comprendió que, después de una vida persiguiendo el éxito, por fin había encontrado algo infinitamente más valioso: la felicidad de ser parte de algo más grande que él mismo. Una familia, imperfecta y extraordinaria, que había comenzado con un encuentro casual, donde un millonario vio a su ex ama de llaves con una joven idéntica a él, y contra todo pronóstico, decidió acercarse. ¿Qué creen que es el legado duradero de la historia de Manuel, Clara y Lucía? Y Tetanao, ¿qué mensaje sobre la familia y los caminos poco convencionales transmite?
Compartan sus ideas en los comentarios.